Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi curso de programación en C Sharp. En este video haremos un pequeño programa poniendo en práctica los conceptos de programación orientada a objetos que hemos visto hasta ahora. Vamos a crear una clase triángulo, la cual nos permitirá calcular el área, la altura y el perímetro de esta figura geométrica. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a Visual Studio. Lo primero que haremos es crear la clase triángulo en un módulo aparte. Así que vamos a la pestaña Proyecto, Agregar clase. Acá con la clase seleccionada, pues le damos nombre a nuestra clase, en este caso triángulo, y agregamos. De esta manera aquí ya tenemos nuestra clase en un módulo aparte. Si no entienden algo de esto, recuerden que esto ya lo hemos visto en videos pasados, así que si no los han visto, les recomiendo que lo hagan, ya que todo lo que veremos en este video es uniendo todo lo que hemos visto anteriormente. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es establecer los campos de clase o atributos de la clase triángulo. En este caso, un triángulo, ¿qué es lo que debe tener? Pues debe tener un lado, porque todos los triángulos tienen una longitud en cada uno de sus lados. Recuerden que esto lo debemos hacer privado para encapsularlo. Vamos a colocarlo de tipo double y lo vamos a llamar lado. Bien, ¿qué más debe tener un triángulo? Pues un triángulo puede tener una base. En este ejercicio vamos a trabajar con dos tipos de triángulos en específico. El triángulo equilátero, que es un triángulo que tiene sus tres lados iguales, y un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y el otro lado que no lo es. Y ese otro lado, que no es igual, lo vamos a llamar base. Entonces vamos a establecer una variable de tipo double llamada base. De esta forma. Y un triángulo también puede tener una altura. Entonces vamos a establecer la altura, también de tipo double, altura. Vamos a trabajar de momento con estos tres campos de clase. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el constructor, pero en este caso, en este ejemplo en específico, vamos a crear dos constructores. Un constructor que se va a referir al triángulo equilátero y otro constructor que se va a referir al triángulo isósceles. Entonces vamos a crear un constructor para cada tipo de triángulo. ¿Y cómo vamos a identificar para qué tipo de triángulo es cada constructor? Pues gracias a los parámetros que les pasemos. Vamos a crear el primer constructor que será para el triángulo equilátero. Recordemos que para crear un constructor debemos colocar el modificador de acceso public y luego el nombre de la clase, en este caso triángulo. ¿Y acá qué parámetros le vamos a pasar? Esto no queremos que nos coloque eso. Vamos a colocar primero un parámetro de tipo double que se va a llamar lado. Y ese es el único parámetro que voy a querer para mi primer constructor. ¿Por qué? Pues porque nosotros en este ejercicio queremos calcular el área y el perímetro de un triángulo. Para calcular el perímetro de un triángulo, normalmente lo que debemos hacer es sumar cada uno de sus lados. Por lo tanto, con pasarle un solo lado al triángulo equilátero, pues ya podremos sacar ese perímetro simplemente multiplicándolo por 3. Entonces nos basta con pasar un solo parámetro, ya que la base en este caso no me sirve para este tipo de triángulo y la altura no la tenemos, porque la altura la tenemos que calcular. Entonces acá simplemente vamos a asignarle a la variable lado el parámetro lado, de esta manera. Entonces aquí ya tenemos un constructor. Vamos a colocar acá, aquí arriba, constructor para triángulo equilátero. Y ahora vamos a realizar un segundo constructor que va a ser para el triángulo isósceles. Aquí faltó la N. Isósceles. De la misma manera, public, triángulo, y acá vamos a colocar dos parámetros esta vez. Uno que va a ser el lado, porque el triángulo isósceles tiene dos lados iguales, entonces este parámetro nos va a servir para esos dos lados. Y luego va a tener una base. Y hacemos lo mismo acá, asignándole a cada atributo el respectivo parámetro que le corresponde. Entonces aquí, lado es igual a lado y base es igual. Aquí, bueno, aquí me marca un error y esto es, bueno, es importante que me haya pasado para que ustedes lo sepan. No podemos colocar como nombre de parámetro base. ¿Por qué? Pues porque base en este lenguaje de programación es una palabra reservada. Entonces no podemos colocarlo o no podemos utilizarla, ya que el compilador va a pensar que nos estamos refiriendo a la palabra reservada base
y no a un parámetro. Por lo tanto, aquí vamos a cambiarlo y vamos a colocar base. Y lo colocamos así. Ok, ya tenemos nuestros dos constructores. Tenemos el constructor para el triángulo equilátero, que recuerden que es aquel que tiene tres lados iguales, en el cual vamos a pasar un solo parámetro que nos va a servir para los tres lados, porque como es el mismo valor que va a tener cada lado, entonces nos sirve con pasar un solo parámetro. Podríamos haber acá arriba declarado tres variables, una para cada lado, pero para el diseño de este programa, pues lo podemos hacer de la manera en la que lo estoy haciendo. O sea, lo importante en la programación es que nosotros vamos a realizar un programa y lo vamos a diseñar de acuerdo a lo que nosotros queremos hacer. No existe una sola manera de hacerlo. El segundo constructor, que es el isósceles, pues tiene dos lados iguales y el otro que no lo es. Entonces por eso estoy pasando dos parámetros. Un parámetro lado que nos va a servir para los dos lados que son iguales y el otro que es base que nos va a servir para el lado que no lo es. Y ya vamos a ver cómo calcular esto. De hecho, vamos ya a crear los métodos que nos van a permitir calcular, en este caso, el perímetro de un triángulo. Para ello, pues vamos a colocar el modificador de acceso public porque queremos poder acceder a él desde otras clases. Acá debemos colocar un double. ¿Por qué? Porque lo que queremos que este método haga es devolvernos un valor. En este caso, el valor del perímetro. Y acá, pues, como nombre podemos colocar calcular perímetro. No va a recibir ningún parámetro. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Recuerden que para calcular el perímetro de un triángulo debemos sumar cada uno de los lados. La fórmula la pueden ver en la pantalla. Pues en este caso, nosotros como no tenemos tres lados, o sea, tenemos realmente, estamos trabajando con una sola variable lado, que es esta. En este caso, pues al momento de calcular el perímetro de un triángulo equilátero, simplemente lo que podríamos hacer es multiplicar esa variable lado por 3. Y así tendríamos el perímetro de ese triángulo equilátero. Pero ¿qué pasa con el triángulo isósceles? Pues en ese caso, al nosotros estar utilizando el segundo constructor, pues podríamos multiplicar la variable lado por 2 y le sumamos la base. Pero para eso tenemos entonces que poder identificar o detectar cuándo estamos utilizando el constructor del triángulo equilátero o cuándo estamos utilizando el constructor del triángulo isósceles. ¿Por qué? Pues porque la fórmula para calcular el perímetro de estos triángulos será diferente de acuerdo al tipo de triángulo. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos acá a crear una variable de tipo double llamada perímetro y la vamos a inicializar a 0. Y acá vamos a hacer una condicional que nos diga si base es igual a 0. En caso de que sea así, estamos trabajando, perdón, acá es base con la barra baja. En caso de que base sea igual a 0, entonces significa que estamos trabajando con el triángulo equilátero. Y ya voy a explicar el por qué es esto. Vamos entonces a almacenar en perímetro el lado por 3. Así de simple. Es decir, estamos almacenando en perímetro la longitud del lado por 3. ¿Por qué? Porque estamos calculando el perímetro de un triángulo equilátero. Entonces es lo mismo que sumar 3 veces lado. Y ahora, pues, en caso de que no sea base igual a 0, lo que vamos a hacer es que en perímetro vamos a almacenar lo siguiente. Lado por 2 más la base. De la siguiente forma. Ok, y al final, pues el error que nos marca acá este método es porque debemos retornar un valor de tipo double. Entonces acá, return la variable perímetro, que ya contiene el resultado de calcular el perímetro dependiendo de si es un triángulo isósceles o equilátero. Voy a explicar bien este código. Acá nosotros estamos diciéndole si base es igual a 0. ¿Qué pasa? Cuando base es igual a 0, significa que nosotros estamos trabajando con este constructor, porque en ningún momento estamos pasándole o almacenando algo en la variable base. Y como ya lo expliqué en videos pasados, normalmente en este lenguaje de programación, cuando no se inicializa una variable, pues ella adquiere un valor por defecto. Y el valor por defecto de una variable de tipo double es el 0. Por lo tanto, al ser 0 significa que nosotros no estamos asignándole nada a esa variable y por lo tanto estamos trabajando con un triángulo equilátero. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar
esa variable lado y la multiplicamos por 3, porque como los tres lados son iguales, entonces nos sirve con multiplicarlo por 3, que como ya lo dije, es lo mismo que sumar 3 veces la variable lado. Es lo mismo que hacer esto. Lado más lado más lado. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando base no es igual a 0, es decir, que tiene un valor, significa que ya nosotros le hemos asignado un valor a la variable base. Por lo tanto, significa que utilizamos este constructor, porque es aquí donde estamos pasando el parámetro base. Por lo tanto, simplemente lo que podemos hacer es multiplicar la variable lado por 2, porque recuerden que el isósceles tiene dos lados iguales, entonces estamos haciendo referencia a esta variable lado, a esta, perdón, y lo vamos a sumar a su otro lado que no es igual, que en este caso sería la base. Entonces por eso estamos multiplicando lado por 2 más base. Acá pues esto funciona igual que una operación matemática. Cerramos en paréntesis la multiplicación porque primero queremos que se multiplique esto y luego que se sume a esta variable. Entonces por eso estamos realizando este código de la siguiente manera. O sea, esto es lo mismo que hacer acá. Lado más lado más base. Acá podríamos resumir esto porque como tenemos dentro del condicional una sola línea de código, como ya lo he explicado en videos pasados, podríamos simplificar esto escribiéndolo de la siguiente manera. En la misma línea. Y el else igual. Cortamos aquí. Y nos queda el código mucho más corto. Bien, ya tenemos el método calcular perímetro. Ya podemos calcular el perímetro de nuestro triángulo. Esto tiene una grieta realmente. ¿Por qué? Pues porque si nosotros en el constructor del triángulo isósceles pasamos un 0 como parámetro acá de la base, pues realmente entonces nos estaría calculando un triángulo equilátero. Es decir, si nosotros acá pasamos un 0 en este parámetro, realmente estaríamos entrando en este condicional. Por lo tanto, el lado nos lo va a multiplicar por 3. Es decir, no estaríamos entrando en el condicional que yo creé para el triángulo isósceles, que es este. A nivel de funcionamiento no va a tener ningún error, pues porque de igual manera, si yo paso un 0 acá, estaríamos obteniendo un triángulo equilátero. Pero se supone que a nivel de diseño, yo estoy creando este constructor pues para construir un triángulo isósceles y poder realizar cada una de las operaciones acá en base a ese triángulo. Entonces, esto lo podemos controlar de alguna manera, pero lo haré dentro de un momento. Ahora tenemos que calcular el área de un triángulo, pero para calcular el área de un triángulo necesitamos la altura de ese triángulo. Y como la altura no la estamos teniendo acá, tenemos que calcularla antes de poder calcular el área. Entonces vamos a crear acá un método público que va a regresar un valor de tipo double y se va a llamar calcular altura. Bien, ¿cómo calculamos la altura de un triángulo? Afortunadamente, podemos utilizar el mismo método para calcular la altura de un triángulo equilátero y de un triángulo isósceles. Pero para ello es importante que les explique un poco cómo lo vamos a hacer, porque para ello debemos utilizar el teorema de Pitágoras. Lo explicaré por encima porque no es el objetivo de este video, pero es importante que lo entiendan para que el ejemplo se entienda de mejor forma. Bien, aquí tengo un dibujo de un triángulo equilátero. Como vemos, pues tiene los tres lados iguales. Y luego vemos esta línea que tenemos acá, que vendría siendo la altura, que está representada por h, que es su inicial en inglés, que así como se representa la altura. La altura pues va desde este punto hasta este punto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros debemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Pues porque como vemos acá, esta mitad que tenemos aquí es un triángulo rectángulo. Y el teorema de Pitágoras con respecto a este triángulo nos dice que la suma de los catetos, es decir, de estos dos lados, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué ocurre? Pues nosotros acá tenemos el valor de la hipotenusa, que es uno de los lados, y tenemos el valor también de este cateto, que es este lado completo entre 2. Pues porque como vemos acá, es de lógica, es la mitad, es el lado entre 2. Imaginemos pues que cada uno de los lados mide 5. Pues en este caso, este cateto vale 2.5 porque es la mitad de 5. Entonces tenemos este cateto, tenemos la hipotenusa, pero nos falta este cateto, que vendría siendo la altura. Por lo tanto, como vemos acá, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Realmente acá pues tenemos el cateto al cuadrado, que es este, que ya lo tenemos, más
el cateto al cuadrado, que es este, que no lo tenemos, que este es el que vendría siendo la altura, es igual a la hipotenusa, que es esta, que sí la tenemos. Por lo tanto, tenemos que despejar b, que es el cateto que no tenemos, que vendría siendo entonces la altura. Y así nos quedaría la fórmula. Acá no se confundan con esta h, que no es de altura, sino que es de la hipotenusa. Vemos que aquí ocurre lo mismo con un triángulo isósceles. Es decir, vamos a calcularlo de la misma manera, pero vemos que el triángulo isósceles varía en que estos dos lados son iguales, pero la base es diferente. Pero se calcula de la misma forma. Es decir, tenemos un triángulo rectángulo, tenemos la hipotenusa y tenemos sus dos catetos. El cateto que tenemos que calcular es este, que es la altura. Por lo tanto, pues, hacemos la misma fórmula. Entonces vamos a hacer esto en Visual Studio. Ok, entonces como lo dije, pues tenemos que calcular la altura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo por partes primero. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable de tipo double llamada altura y la voy a inicializar a 0. Ahora, para que se entienda mejor, vamos a declarar también otras dos variables. Una variable también de tipo double llamada, puede ser hipotenusa, hipotenusa al cuadrado. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un método de la clase Math, que no recuerdo hasta este punto si ya la hemos utilizado en el curso, pero entonces si no lo hemos hecho, pues vamos a aprovechar a explicarla. La clase Math es una clase pues del lenguaje de programación C Sharp. De hecho, vamos a ir un momentico a la documentación para verla. Acá en la documentación de .NET, pues vamos a buscar acá Math y vemos que aquí me aparece la clase Math. Entramos acá. Vemos que acá nos muestra una descripción de esta clase, pues acá nos dice que proporciona constantes y métodos estáticos para funciones matemáticas trigonométricas, logarítmicas y algunas otras comunes, algunas otras operaciones comunes. Si bajamos, pues aquí nos muestra un ejemplo de cómo utilizar esta clase. Y acá tenemos los métodos de esta clase. Es decir, estos métodos nos van a permitir realizar ciertas operaciones matemáticas que normalmente pues sería un poco más difícil hacerlas manualmente en código. Entonces lo que vamos a buscar es un método que nos permita sacar el cuadrado de un número. Y ese método, si buscamos acá abajo, es POW. Si nosotros traducimos acá al español, nos dice que nos devuelve un número especificado elevado a la potencia especificada. Vamos a ver cómo funciona. Si nosotros ingresamos aquí, vemos una descripción de lo que es el método. El método es estático. Esto lo voy a explicar posiblemente en el video que viene, porque es importante ya que entendamos cómo funciona la palabra reservada static. Acá nos muestra pues los parámetros que nosotros debemos pasar al método. Y nos dice que la x, que es el primer parámetro, es un número que es el número que se desea elevar a la potencia, es decir, la base. Y tenemos y, que es este parámetro, que nos indica que es el número que especifica la potencia. En este caso acá es donde nosotros vamos a colocar el 2 porque queremos elevarlo al cuadrado. Entonces vamos a realizar esto. Entonces para sacar la hipotenusa al cuadrado, recordemos que la hipotenusa es uno de los lados del triángulo, como ya lo expliqué en la ilustración. Entonces en este caso deberíamos colocar math. ¿Por qué colocamos math? Es igual como funciona la clase console. Console.writeLine, por ejemplo, cuando nosotros mostramos algo por consola. Esto se coloca así. Nosotros colocamos el nombre de la clase y luego el punto porque la clase math y la clase console son estáticas. Como lo dije, esto es lo que vamos a explicar en el siguiente video. Pero cuando una clase es estática, nosotros no le vamos a instanciar un objeto, sino que nosotros directamente con la clase podemos acceder a los métodos de ella misma. Entonces por eso acá colocamos la clase math punto y acá tenemos, vean, todos los métodos que podemos usar. Y como dije, el método para sacar el cuadrado de un número es el método POW, que es este. Abrimos paréntesis y tenemos que colocar los parámetros. El primer parámetro va a ser el lado, porque recuerden que la hipotenusa es uno de los lados del triángulo. Y luego 2. ¿Por qué? Porque lo estamos elevando al cuadrado. Si quisiéramos elevarlo al cubo, es decir, a 3, pues colocaríamos 3. Pero en este caso queremos elevarlo al cuadrado, como nos dice la fórmula. Ahora vamos a calcular uno de los catetos, es decir, el lado inferior. Pero recuerden que ese lado debe estar dividido entre 2 y luego elevado al cuadrado, como lo vimos ahorita en la imagen. Entonces acá vamos a colocar cateto inferior.
es igual, y acá de la misma manera utilizamos el método POW de la clase math.POW. Y acá, como dije, pues como el cateto inferior es el lado pero dividido entre 2, entonces lo que vamos a hacer es, acá encerramos en paréntesis, lado entre 2. Aunque no, bueno, no hace falta aquí encerrarlo en paréntesis realmente. Y acá el otro parámetro, que es 2. Entonces lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Este cateto, que vendría siendo el lado, lo estamos dividiendo entre 2 y lo estamos elevando al cuadrado. Y tenemos ya la hipotenusa al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacar la raíz de la resta entre la hipotenusa y el cateto que ya hemos calculado. Entonces, para hacer esto debemos utilizar otro método de la clase math, que nos va a permitir sacar la raíz cuadrada. Vamos a verlo. Nos vamos hacia atrás y seguimos bajando, y aquí vamos a encontrar el siguiente método, que es este. Este método es el que nos permite sacar la raíz cuadrada de un número especificado. Si ingresamos acá, nos da la descripción, devuelve la raíz cuadrada de un número especificado, y acá evidentemente el parámetro que le vamos a pasar es el número al que le queremos sacar la raíz cuadrada. En este caso va a ser la resta de la hipotenusa menos el cateto. Entonces eso lo vamos a hacer directamente en la variable altura que ya inicializamos anteriormente, y lo que vamos a hacer es math.sqrt. Este es el método que nos permite sacar la raíz cuadrada. Y acá lo que vamos a hacer es decirle hipotenusa al cuadrado menos el cateto inferior. Y ahora pues vamos a retornar el valor de la altura. Espero que esto se haya entendido. Lo que estamos haciendo es trabajar individualmente, porque nosotros pudimos haber realmente puesto esto de la siguiente forma. Todo en una sola línea de código, pero lo quise hacer separado para que lo entendieran. Es decir, pudimos haber hecho esto. Altura es igual math.sqrt, y acá lo que íbamos a hacer es lo siguiente. La potencia de la hipotenusa menos la potencia del lado entre 2 al cuadrado, es decir, del cateto. Es decir, lo pude haber hecho así, queda mucho más corto obviamente, pero si se los explicaba así de una quizás se iban a confundir. Por eso quise explicarlo separado, para que entendieran el por qué estamos realizando esto. Si lo hacemos así, obviamente pues nos queda mucho más corto, y una vez que lo ven con detenimiento pues lo van a entender muy fácil. Entonces ya tenemos el valor de la altura. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el área del triángulo. Ahora, si son minuciosos, si se dieron cuenta, esto realmente no va a funcionar para nuestros dos triángulos, porque yo estoy sacando esto teniendo en cuenta que todos los lados son iguales. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular la altura de un triángulo isósceles? Pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que acá, con una comprobación. Entonces, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Si base es igual a 0, entonces es porque estamos trabajando con un triángulo equilátero, por lo tanto esta fórmula nos funciona. Pero ¿qué pasa si no es así? Entonces lo único que vamos a hacer acá es sustituir esto por base, y ya quedaría. Acá estamos sacando la altura de un triángulo equilátero, porque estamos trabajando con los mismos lados, pero acá, como el triángulo isósceles solo tiene dos lados iguales y un lado que no lo es, pues acá debemos calcularlo con la base. ¿Por qué? Pues como vemos acá en la imagen, la base es esta de abajo. Por lo tanto, el cateto inferior es con respecto a la base. Lo que significa que acá al que tenemos que dividir entre 2 es a la base. Y la elevamos al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos cubierto si es para un triángulo equilátero y si es para un triángulo isósceles. Y ahora sí podemos calcular el área. Entonces, public double, porque también queremos que regrese un valor de tipo double, y lo llamamos calcular área. Acá me acabo de dar cuenta de algo, y es que no estamos utilizando, y esto es un error mío, no estamos utilizando la variable altura que yo declaré acá como campo de clase. Entonces, realmente nosotros no debemos colocar acá que este método devuelva un valor de tipo double, sino que tenga que ser void, y que el resultado de la operación lo debemos almacenar
vamos a quitar esto, en esta variable que nosotros acá estamos declarando. Ahora sí, esta es la manera correcta porque es la forma en la que yo diseñé este programa, que lo pudimos haber hecho de la otra forma también, pero como acá estoy declarando este campo de clase, pues vamos a utilizarlo. Entonces en este caso ya no hace falta devolver un valor porque realmente lo podemos almacenar dentro de esta variable directamente, como lo estamos haciendo ahora. De esta manera pues sí nos queda mejor. Entonces aquí vamos a reemplazar esto también y ahora sí. ¿Cómo hacemos para calcular el área de un triángulo? Pues afortunadamente podemos utilizar la misma fórmula para ambos triángulos. De igual manera tenemos que acá hacer la comprobación, ya veremos por qué. La fórmula para calcular el área de un triángulo es la siguiente. A de área, vamos a colocarlo acá, área es igual a la base por la altura y todo esto dividido entre 2. Esta es la fórmula del área. Como vemos, tenemos las bases. En caso de un triángulo equilátero, pues es uno de los lados. Y en el caso del triángulo isósceles es la base que ya nosotros le estamos dando acá. La altura que ya la calculamos, que la tenemos almacenada ya en nuestra variable altura. Y lo que vamos a hacer es la multiplicación de la base por la altura, dividirla entre 2. Y en ese caso ya tendríamos el área. Entonces vamos a declarar acá una variable de tipo double llamada área. La inicializo a 0 y vamos a realizar la fórmula. Área es igual a la base, pero en este caso tenemos que hacer la comprobación para ver si estamos trabajando con el triángulo equilátero o el isósceles. Entonces hacemos lo mismo. Si base es igual a 0, entonces área va a ser igual a uno de los lados por la altura, en este caso altura, y esto lo vamos a dividir entre 2. Y en caso contrario, es decir, si es un triángulo isósceles, área va a ser igual a la base por la altura. Y de la misma forma dividido entre 2. Y acá simplemente retornamos la variable área, que es de tipo double. Y tan simple como esto, pues ya tenemos el área calculada. Entonces ya hasta este punto tenemos nuestro programa completado. Vamos aquí a realizar, puede ser que en algún punto de nuestro programa pues queramos acceder a alguno de estos datos, por ejemplo a la variable altura. ¿Cómo hacemos eso? Pues recuerden que en el video pasado vimos los métodos getters y setters. Entonces aquí podríamos simplemente hacer un método getter para esa variable. Public, recordemos, debemos colocar en un método getter el tipo de datos que queremos regresar, en este caso double, y lo llamamos get altura. Y acá simplemente pues le decimos return altura. De esta manera podríamos acceder directamente a la variable altura desde cualquier otro lado de nuestro programa. Por ejemplo, cuando instanciemos un objeto de la clase triángulo. ¿Por qué no colocamos un método set? Porque nosotros en este programa, o sea, algo que tienen que tener en cuenta es que en este caso los métodos getters y setters lo vamos a colocar siempre y cuando estén acordes con el diseño de nuestro programa. Yo en este caso no quiero que en mi programa alguien pueda modificar el valor de la altura, porque se supone que la altura lo estamos calculando con los valores que ya tenemos. Pues si colocamos cualquier valor para la altura, pues no va a tener sentido, porque realmente la altura tiene que ir acorde con una fórmula de acuerdo a los lados o a la longitud de los lados del triángulo. Por eso es que aquí no es recomendable colocar un método setter para la altura. Podríamos hacer lo mismo acá con el lado y con la base, colocarle un método getter para conocer pues cada uno de sus valores. Eso sí lo podemos hacer, pero de la misma manera pues en este ejemplo no me interesa crear un método setter para estas dos variables, porque se supone que ya las estoy pasando por el constructor. Entonces vamos a crear un método getter para cada una de ellas. Public double get lado y acá uno para la base. Get base, aquí el mismo Visual Studio ya está viendo lo que estoy haciendo y por eso me ayuda a autocompletar. Ya tenemos entonces en este punto nuestro programa terminado. Ya hemos calculado el perímetro, ya hemos calculado la altura para poder calcular también el área.
y cada uno pues está controlado por este condicional que nos va a permitir saber si estamos calculando el perímetro, altura o área de un triángulo equilátero o de un triángulo isósceles. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a la clase program y aquí en el método main vamos a instanciar un objeto de la clase triángulo y este lo vamos a llamar equilátero porque vamos a construir acá un objeto con el constructor del triángulo equilátero, que recuerden que es el que tiene un solo parámetro. Vean que acá nos aparecen dos constructores. Si clicamos acá la flecha, veremos que tenemos acá el otro constructor. Entonces tenemos aquí los dos constructores, vamos a utilizar este. Entonces vamos a suponer que nuestro triángulo tiene, que cada uno de los lados de nuestro triángulo tiene 5 centímetros. De esta manera. Entonces ya aquí hemos construido un triángulo equilátero y ahora ya podemos acceder a cada uno de sus métodos. Por ejemplo acá, punto, y me aparece calcular perímetro. Este método calcular perímetro, recuerden que nos devuelve un valor de tipo double. Por lo tanto, para mostrarlo, debo colocarlo en un console.writeLine. Entonces vamos a hacer eso. Acá vamos a colocar el perímetro de mi triángulo es, y aquí coloco el método de esta forma. Borramos aquí y vamos a probar esto para ver cómo funciona. Si ejecutamos, el perímetro de mi triángulo es 15. ¿Por qué? Pues porque recuerden que el perímetro se calcula sumando cada uno de sus lados iguales y si sumamos 3 veces el 5, pues nos va a dar el 15. Pero recordemos que nosotros hicimos esto acá multiplicando el lado por 3, porque es la manera más eficiente en este punto de hacerlo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si creamos un objeto de la clase triángulo, pero con el otro constructor? Vamos a verlo. Triángulo isósceles es igual a new triángulo. Y en este caso vamos a decirle que nuestro primer parámetro, vamos a utilizar este constructor, recuerden, nuestro primer parámetro, que van a ser los dos lados iguales, pues va a ser también de 5, pero nuestra base va a ser de 3.5, por ejemplo. Entonces ahora vamos a hacer exactamente esto mismo, pero llamando al triángulo isósceles. Entonces ahora estamos calculando el perímetro de mi triángulo equilátero, que cada lado tiene 5 de longitud. Y acá estamos calculando el perímetro de mi triángulo isósceles, en la que los dos lados iguales tienen longitud de 5 y su base tiene una longitud de 3.5. Entonces vamos a ver qué perímetro me va a dar. Efectivamente está funcionando. ¿Por qué? Porque recordemos que acá me da 13.5. Recordemos que acá estamos calculando el perímetro de un triángulo isósceles multiplicando el lado por 2. En este caso, si el lado vale 5, pues al multiplicarlo por 2 son 10. Y le vamos a sumar la base, que como recordamos, acá era 3.5. Entonces el método calcular perímetro está funcionando bien. Vamos a probar los otros. Para calcular el área de un triángulo es importante calcular la altura. Entonces tenemos que calcular la altura de un triángulo equilátero. Calcular altura. Simplemente al llamar a este método ya estamos calculando la altura de nuestro triángulo, en este caso de un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos controlado esto acá, diciéndole que si la base es igual a 0, pues vamos a trabajar con un triángulo equilátero. Y acá automáticamente, con esta fórmula, nos está calculando la altura. Ahora que tenemos la altura, pues ya podemos llamar al método calcular área, que es el que nos va a permitir pues calcular el área ya con la altura calculada. Por lo tanto, tenemos que llamar al método pero dentro de un console.writeLine, porque recuerden que el método calcular área también devuelve un valor de tipo double. Entonces aquí vamos a colocar el área de mi triángulo. Aquí vamos a, para identificarlo, equilátero. Y aquí isósceles. Y acá el área de mi triángulo equilátero es. Y aquí llamamos a el método calcular área del objeto equilátero. De esta forma. Acá me marca un error y es porque la coma iba aquí. Bien. Si nosotros ejecutamos,
vamos a ver cómo automáticamente nos calcula el área del triángulo equilátero. ¿Por qué? Pues porque está haciendo la fórmula en la cual primero calcula la altura y luego acá automáticamente pues detecta primero que la base es igual a cero, por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula en la que el lado por altura entre 2 pues me va a dar 10,82. Pues este es el resultado del área. Lo mismo si calculamos primero la altura del isósceles, calcular altura, y ahora acá mostramos el área calculada gracias a que ya tenemos la altura del isósceles lista. Entonces aquí isósceles y ejecutamos el programa, veremos que el área de un triángulo isósceles, mira aquí me equivoqué, tenía que colocar isósceles, vuelvo a ejecutar, aquí el área de un triángulo isósceles es 8,19. De esta forma. Si quieren podemos comprobar esto en alguna calculadora en internet para que vean que los resultados son los correctos. Bien, aquí encontré esta página, esta calculadora online, en la cual nosotros podemos simplemente ingresando cada lado, nos va a permitir calcular tanto el área como el perímetro. Entonces vamos a comprobarlo. Primero vamos a probar el ejemplo de nuestro triángulo equilátero, en el cual cada lado mide 5 centímetros. Entonces a cada lado vamos a colocarle 5. Y simplemente con esto pues podremos darle calcular, en algún lado debería salir aquí, calcular. Entonces acá me dice que cada lado son 5 centímetros. Vean que el perímetro, recordemos que en el ejemplo, en el ejercicio, pues nos daba 15 el perímetro, es decir, está funcionando. Y luego si seguimos bajando, encontramos el área que es 10,8, que es exactamente como nos dio en nuestro programa. Así que para el triángulo equilátero el programa funciona perfectamente. Ahora vamos a comprobar el otro, que en la cual teníamos pues dos lados con 5 centímetros y la base era de 3,5. Si le damos calcular, pues comprobamos que efectivamente el perímetro nos da correctamente y que el área nos da 8,2, tal cual como nos daba en nuestro programa. En nuestro programa realmente nos daba 8,19, pero bueno, aquí lo están redondeando, pero es exactamente lo mismo. Vean como aquí pues nos da los mismos valores que nos dio en la calculadora online. Entonces el programa en este punto ya está terminado. Aquí podríamos tener un problema y es el siguiente. Imaginemos que yo calculo el área sin antes haber calculado la altura. Es decir, vamos a comentar esto acá y vamos a ejecutar el programa. Como vemos, el área de los triángulos es cero. Y eso es porque como no tengo la altura, evidentemente no puedo calcular el área con esta fórmula. De hecho, sí la está calculando, pero como la altura no la estoy calculando, por defecto el lenguaje de programación le asigna un cero. Y entonces al momento de multiplicar este valor por cero, pues me va a dar cero. Y entonces al final la operación completa me va a dar cero. Y eso no es lo que queremos. Entonces aquí podríamos controlar esto de la siguiente manera. Vamos a utilizar, recuerden que acá nosotros creamos un método getter de altura. Entonces aquí podríamos utilizar ese método. ¿Cómo? Pues podríamos, antes de colocar o de calcular el área, podríamos encerrar eso dentro del bloque de código de un condicional. Y el condicional podríamos ponerlo, no sé, podríamos hacer esto. Equilátero, punto, get, altura. Mientras que la altura del triángulo equilátero sea mayor que cero, entonces ahí sí quiero que me lo, me lo calcule de esta manera. Acá me marca un error y es porque aquí van los paréntesis. Recuerden que getAltura es un método. Y aquí debemos hacer lo mismo. Vamos a copiar esto. Lo pegamos aquí. Y aquí colocamos isósceles. De esta forma, imaginemos que de nuevo no tengo estos dos métodos. Es decir, no estoy calculando la altura. Vamos a ejecutar y no va a aparecer nada. Y eso es lo que queremos. O sea, no queremos que calcule el área si no tenemos la altura, porque entonces nos va a dar ese error de que nos va a regresar un número cero. Ahora, otro problema que teníamos es el siguiente.
Y es que cuando nosotros acá pasamos un 0 y ejecutamos, pues me va a tomar ese triángulo isósceles como un triángulo equilátero. Y puede, pues dependiendo de cómo queramos diseñar nuestro programa, puede que así lo queramos dejar y no haya ningún problema. Pero la idea de crear dos constructores era precisamente para tomar uno como el triángulo, un constructor del triángulo equilátero y el otro como el constructor del triángulo isósceles. Entonces acá una manera muy rápida y fácil con lo que hemos aprendido podría ser que este valor lo controlemos antes de poder ingresarlo en este constructor. Por ejemplo, vamos a crear una variable de tipo double aquí llamada base o con la b solamente, y esto va a ser igual a un readline, pero recuerden que vamos a hacer una conversión .parse y acá el console.readline. Recuerden que aquí lo que vamos a hacer es introducir nosotros mismos por teclado el valor que queremos. Pero esto entonces lo tengo que ingresar dentro de un bucle. En este caso vamos a utilizar un bucle do while. Recuerden que aquí estamos utilizando todo lo que ya hemos visto a lo largo del curso. Así que no deberían tener ningún problema con esto. Y acá en la condición while, pues lo que vamos a hacer es decirle que mientras b sea igual a 0, pues vamos a repetir el bucle. Acá es b. Claro, no me lo toma porque esto es importante, estoy declarando la variable dentro del bucle do while. Entonces acá la declaración de esta variable debe ir acá arriba. La inicializo a 0 y ahora sí aquí simplemente coloco b es igual a doble.parse de console.readline. De esta manera pues ahora yo acá puedo colocar b y entonces el programa nos va a obligar a que coloquemos una base mayor que 0. Vamos a comprobarlo. Vean que en este punto no aparece nada, y eso es porque el método readline lo que hace es pausar la ejecución del programa hasta que nosotros introduzcamos algo por teclado. Aquí quizás debimos haber colocado un mensaje que diga introduce la base del triángulo isósceles. Y entonces ahora al ejecutar, lo primero que me va a preguntar es eso. Introduce la base del triángulo isósceles, vamos a colocar 3.5 y vemos como el resultado del perímetro es igual a como lo teníamos. Vamos, para ver todos los datos, a descomentar esto, ejecutamos, volvemos a colocar 3.5 y efectivamente pues tenemos el resultado que teníamos antes, es decir, está funcionando muy bien. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo que ya habíamos comentado de colocar la base como 0? Pues me va a seguir preguntando hasta que mi base sea mayor que 0. Si colocamos 1, pues me va a mostrar esto. Pues ahora sí tenemos nuestro programa completo. Obviamente esto se le pueden mejorar muchísimas cosas, pero lo estamos haciendo de esta forma, de una forma simple, para ir consolidando lo que ya hemos explicado. Ya más adelante, pues, a medida que avancemos, iremos utilizando otras técnicas que nos permitirán hacer programas mucho más eficientes y más completos. Espero que me haya dado a entender con este ejercicio en el que quise pues poner en práctica un poco de cada uno de los conceptos de programación orientada a objetos que hemos visto y también de unas cuantas cosas más como por ejemplo la clase math y los métodos que tiene dentro de ella. Si este video les gustó denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a próximos videos del curso. Sin más nada que decir me despido y nos vemos en el próximo video.